creación
este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar de esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta mierda tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues debimos morir. Es más, le entramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas, Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser humano y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive.
primera palabra, amén, que es el perdón. Lucas 23:34. Dice la palabra del Señor: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Quiero que me ayuden vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a inhalar y luego exhalar. Vamos a tomar un deep breath, como dicen, ¿verdad? Y esta es una de las formas que podemos ver el perdón. Cuando respiramos, obtenemos el perdón que el Señor nos da. Y cuando exhalamos, es cuando nosotros nos toca nuestra parte, dar el perdón. Amén. Pienso que el perdón es paralelo, viene y va, como les repito, como el perdón que el Señor nos permite obtener por medio de la crucifixión, amén, y el perdón que nos toca dar. Antes de profundizar un poquito en el tema, vamos a definir el perdón y por qué debemos perdonar. Vamos a ver cómo Jesús intercede con su muerte y nos perdona de pecados. El perdón está en la misión y en el corazón de Dios y es una realidad que nos llama a vivirla. El perdón en el término griego es apiemi, que literalmente significa liberar o no exigir la deuda. Sabiendo estas palabras, las palabras de Jesús cobran sentido. Jesús no emitió ninguna sola palabra de reproche. En vez, Él dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Recordemos que para este momento Jesús había sido torturado, se habían burlado de Él y la multitud gritaba que le crucificaran. Recordemos que en ese momento Él ya le habían tapado los ojos cuando lo estaban torturando y le decían: dinos quién te pegó, profetiza quién fue el que te pegó. ¿Pueden imaginar esa escena? Lo torturaban sin piedad. Jesús no dijo: ¿por qué hacen esto? ¿Por qué lastiman las manos que les dio de comer? ¿Por qué se burlan del hombre que los bendice? Él tampoco dijo: los perdono. Él había dejado su majestad y se encontraba en la cruz. Él más bien muestra humildad en una posición que ruega de alguien que tiene poder para perdonar. Él se muestra humilde. Y aunque los hombres dicen: te perdono, y ahí cuando nosotros decimos: ay, te perdono, hay un cierto egoísmo. En cambio, Jesús intercede al Padre para que los liberte de la deuda y no les tome en cuenta su pecado. En Jesús vemos una actitud del corazón. Y si algo quiero que esta mañana se lleven, que el perdón es una actitud de nuestro corazón. Por el otro lado, cuando alguien nos ofende, nos hiere a veces en nuestra humanidad caída, nos pide justicia y no misericordia. El perdón es una realidad y es muy personal, porque implica procesar nuestros sentimientos hacia esa persona y cómo hemos de relacionarnos con ella. El perdón no es ignorar que alguien nos hizo daño. El perdón no significa respaldar o aprobar lo que esa persona hizo. Es justamente lo opuesto. Es una actitud del corazón hacia esa persona que nos ofendió, independientemente si logramos reparar la relación o reconciliarnos en algún momento. Esa actitud del corazón implica tomar responsabilidad por nuestras emociones, porque si bien es cierto, no podemos controlar lo que las otras personas hacen, sí podemos controlar cómo reaccionamos a ello. Amén. Eso significa dejar ir la ira. Recordemos que la palabra perdón significa liberar. Somos libres de esa ira. Un día una persona me dijo: cuando tú no perdonas, es como que si tú te estuvieras tomando un vaso de veneno y esperando que la otra persona se muera. Eso no tiene sentido. Amén. Y así como nuestro gran ejemplo Jesús, Él intercedió y más bien tuvo compasión por quienes le hirieron, y Él intercedió al Padre para que no tomara en cuenta el mal que le estaban haciendo. Jesús nos enseña y nos invita a ser compasivos y a orar por aquellas personas que nos ofenden. La palabra del Señor dice que hay
Y Jesús nos insta a amar a nuestros enemigos. No es fácil, pero si el Señor lo hizo y a Él le hicieron, ¿de qué no le hicieron al Señor? Y a veces nosotros no vamos a minimizar lo que nos puedan hacer, pero tenemos que tener esa actitud del corazón y decirle, Señor, yo no sé qué esa persona estaba pasando, no sé cuando me hizo tal ofensa, pero yo ruego y yo tengo compasión, así como tú me enseñas a tener un espíritu compasivo, y perdónalo, ayúdame a perdonarlo, ayúdame a perdonarme a mí misma. Y eso es lo que el Señor nos invita a hacer. Nos enseña a liberarnos de vivir una vida amargada por la falta de perdón. Y Él también quiere que perdonemos. Así como Él nos perdona a nosotros, el Señor quiere que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Esta ha sido mi participación, hermanos, y como les digo, el perdón es una actitud de corazón. Tenemos que tener una actitud de compasión y orar y bendecir a aquellos que quizás nos han hecho daño y que a veces es muy difícil de procesar esos sentimientos. Dios les bendiga y espero que esta palabra les haya bendecido. Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos acompañan en esta hora. Gracias a Dios, ¿verdad?, por el privilegio que me ha dado de hablarles de la palabra, y la palabra que me ha tocado es salvación. Les voy a pedir que vayamos a Lucas 23, 42, 43. La palabra dice: y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Dice, la segunda palabra, en verdad te digo, dice Jesús, dice, le aseguró al ladrón arrepentido, que en ese mismo día estaría con él en el paraíso. Esta declaración nos destaca, dice, que la salvación no es algo lejano o inalcanzable, sino que está al alcance de todos en cualquier momento. No importa cuándo tarde lleguemos a arrepentirnos, ¿verdad? La vida llega el arrepentimiento, la fe y la gracia de Dios, porque por la gracia de Dios somos salvos. Es suficiente para perdonar y recibir a aquellos que buscan sinceramente su perdón. En cuanto dice, con el ladrón crucificado, es un poderoso ejemplo de amor incondicional que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Él fue crucificado, la sangre de Él fue derramada por el pecado de cada uno de nosotros. Por eso nosotros somos salvos en este día, ¿verdad? Pero para eso tenemos que primeramente arrepentirnos, confesar nuestros pecados a Él para que podamos obtener la salvación. Amén. Y no solamente que la vamos, es un proceso. Porque tenemos primeramente aceptarlo, creer en Él, la fe, arrepentirnos, y también después de eso tenemos que llevar un proceso para poder de esa manera servirle a Él como se debe, ¿verdad? No solamente vamos a aceptarlo y dejar ese paso, no, ese es un paso primero que se lleva a aceptarlo y luego servirle a Él como se debe, con agrado, no desagrado. Por ejemplo, cuando nos toque aquí servir, hacerlo de corazón, ¿verdad? Amén. Esto muestra que Dios está dispuesto, dice, a perdonar a todos. Él está dispuesto a perdonar a cada uno de nosotros. No importa lo que haya pasado, lo que haya sucedido en nuestro pasado. Él está dispuesto a perdonarlo, ¿verdad? Amén. Dice que el ladrón crucificado representa a toda la humanidad que ha pecado y fallado en alguna medida. Es lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Su arrepentimiento genuino y su reconocimiento de la divinidad de Jesús son la clave para su salvación. Dice que Jesús no requiere de cosas impresionantes. Por ejemplo, digamos que uno dice, yo ya obtuve mi salvación porque ayudo a mi prójimo de tal manera, pero con eso no vamos a lograr la salvación, hermanos. Esta palabra también nos brinda esperanza en los momentos difíciles de la vida, pero esto no quiere decir, ¿verdad?, que nosotros ya cuando estemos en los últimos momentos vamos a aceptar a Dios, porque
por ejemplo, para el ladrón de la izquierda, él por la gracia de Dios obtuvo la salvación porque creyó en Dios. Pero nosotros como seres humanos no podemos decir, hasta que yo me muera voy a aceptar a Dios, porque tenemos que tomar, porque mañana puede ser demasiado tarde. Dice, como dice tu palabra, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Dice, esto nos recuerda que nunca es demasiado tarde para buscar y recibir su perdón. La muerte no debe ser vista como un final sin esperanza, sino como un tránsito hacia la presencia de Dios. Pero, por ejemplo, si usted ya tiene esa salvación, nosotros estamos felices, ¿verdad? Porque lo vamos a presentar ante Dios, ¿verdad? Porque ya vamos a ser salvos por su gracia. Somos salvos por su gracia. Los que ya recibimos a Dios como nuestro único y salvador personal, ya somos salvos por su gracia, por la gracia de Dios. Amén. Bueno, aquí les voy a decir los pasos que hay para obtener la salvación. Primero dice reconocer, confesar nuestros pecados, arrepentirnos y recibirlos. En Efesios 9:8, del 8 al 9 dice, porque por gracia de Dios sos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras, para que nadie se glorifique. Amén. Así dice también en Romanos, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para su salvación. Amén. Hebreos 3, del 7 al 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas vuestros corazones. Así también dice Corintios 2:6, he aquí, ahora es el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Así que mis amigos que nos acompañan en esta hora, ahora ha llegado el tiempo de salvación. No dejemos para mañana lo que podemos hacer ahora. Aceptemos a nuestro Dios y sigamos adelante, hermanos, porque esperamos la promesa de Él. Él siempre nos da una promesa que es nuestra salvación, y vamos a estar a la diestra de nuestro Padre el día que Él venga por su iglesia, hermanos. Así que les digo que sigamos adelante, ¿verdad? Y hasta que ha llegado mi tiempo, y ahora es el día aceptable. Los amigos que nos acompañan en esta hora, que no han tomado ese paso de aceptar a Dios, ahora es el momento, hermano. Que no sea demasiado tarde. Amén. Hablamos de la predicación de las 7 palabras, por si alguien está perdiendo la bendición de ver que no fueron una palabra, sino que fueron frases. Pero la predicación se conoce así como las 7 palabras, aunque en realidad fueron 7 frases que Cristo dijo estando padeciendo en la cruz del Calvario. Hermana Nancy nos empezó hablando del perdón, hermana Verónica de la salvación, y la tercera palabra es la palabra del deber. Se lo voy a leer en San Juan 19:26, dice, cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús no vino a este mundo, hermanos, solo a morir para salvarnos, aunque ese era su ministerio, esa era su misión, pero con su vida Jesús también vino a enseñarnos cómo vivir, vino a darnos ejemplo de cómo se debe vivir la vida. Y lo hacía de una manera, no solamente con sermones y con predicación, sino que lo hacía de una manera práctica, mostrándonos su ejemplo. Y aún estando en la cruz, por medio de esta palabra que conocemos como la palabra del deber, nosotros vemos que Cristo nos está enseñando que aún en los últimos momentos Él estaba pensando en el bienestar de sus seres amados, en ese caso hablando de su madre. Y vemos a un hijo que aún en el dolor más intenso que estaba padeciendo, estaba también pensando y viendo a su madre que estaba ahí presente.
Se cree de que para ese tiempo María ya era viuda, que José ya había muerto. Entonces podríamos preguntar a nosotros, ¿y dónde estaban los hermanos carnales de Jesús? Que no estaban ahí apoyando y cuidando a su madre. Y podrían ser quizás muchas las respuestas que usted encuentre en algún libro de estudio, porque la Biblia no lo enseña. Pero quizás la razón por la que no estaban ahí es porque la Biblia sí dice que sus hermanos no creían en él antes de la resurrección. Después de la resurrección se convirtieron en hombres de ejemplo también. Encontramos por lo menos el nombre de 3 hermanos carnales de Jesús, que son Jacobo, Judas y José. Y encontramos en la Biblia libros con el nombre de sus 2 hermanos, Santiago y Judas, fueron hermanos en carne de Jesús. Pero en ese tiempo, cuando él murió, durante su ministerio, ellos no creían en él. Fue en la resurrección que se cree que ellos se convirtieron. De hecho, Jacobo llegó a ser el líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. Murió como mártir, según la historia. Entonces, fue hasta después. Entonces, Jesús sabía todo eso, ¿verdad? Otros dicen de que, si ustedes saben, Juan fue el discípulo que más tiempo duró. Posiblemente María murió mucho antes de ver ancianito a Juan. Pero también esa podría ser una de las razones que los hermanos de Jesús murieron antes que Juan. La verdad que la razón más certera es que era un discípulo confiable. Nosotros sabemos que Juan era del círculo íntimo de Jesús, era parte de los 3. Era el único discípulo que la Biblia dice que se recostaba en su costado. Yo siempre, alguna vez prediqué esta palabra y yo digo, estar en el corazón de Jesús, escuchando su latir, casi entender lo que está sintiendo. Juan era un discípulo que era muy cercano a Jesús. Y qué más preciado que nosotros tengamos que nuestros padres o algún familiar amado, que dejárselo a alguien que nos ha sido leal en vida. Alguien que sabemos en quién podemos confiar. No lo vamos a dejar a un irresponsable que no cuida ni de su propia vida, ¿verdad? Sino que Jesús sabía y algo muy importante es que lo estaba haciendo con alguien que estaba presente con él en el momento más difícil de su vida. Ningún discípulo estaba ahí, sus hermanos en carne seguramente no estaban ahí, pero había un discípulo que lo siguió hasta el último de su vida. Y eso se valora, hermanos, las personas que están ahí en los momentos más difíciles. Se dice, ¿verdad?, que en la cárcel y en los hospitales es donde se conocen los verdaderos amigos. Y podemos decir eso, que en los momentos más difíciles es donde vemos quién realmente es confiable. El discípulo del amor, así se conoce Juan, ¿verdad? Así que a este le dio esa encomienda, le dice primero a ella, madre, aquí está tu hijo. También estaba pensando en Juan y le dice, hijo, aquí está tu madre. Pensamos, hermanos, qué puede pasar en el corazón de una madre cuando está viendo a su hijo partir. Y a mí me quiebra porque lo he visto en carne. He visto a mi madre tener que despedir a sus hijos. Y la vida no está supuesta para ser así, hermanos. En la vida nosotros creemos que los padres vamos a enterrar a los hijos. O al contrario, ¿verdad? Los hijos nos van a enterrar a nosotros. Pero no siempre es así. Y María eso era lo que estaba experimentando. María sabía con qué propósito Jesús había venido. Pero una madre al ver partir sus hijos, no solamente María necesitaba sustento y un techo donde vivir. El corazón de una madre cuando un hijo parte queda destrozado. María necesitaba consuelo, necesitaba compañía. Y por eso Jesús estaba pensando en dejarle a alguien que estuviera ahí con ella. Como madres, todas las madres yo creo que hemos llorado al lado de un hijo que está con fiebre, que está enfermo, que no ve una mejoría. Todas las madres yo creo que hemos llorado por ver a un hijo enfermo. Ahora imagínense ver a un hijo en su agonía final. Es algo que no podemos nosotros ni siquiera imaginarnos porque es un dolor que no tiene comparación. Como les digo, la mayoría de ustedes saben, tal vez son pocos los que no saben, que he perdido a 3 hermanas. Hemos perdido con Sergio a 3 hermanas por la misma enfermedad del cáncer. Una en el 2019, otra en el 2023 y una en el 2024. Y ver esos cuadros, hermanos. Ahora estamos hablando del ejemplo de Jesús, de cómo Jesús en su dolor estaba pensando en su madre. Y yo también como hermana lo puedo decir que mis hermanas me dejaron un gran ejemplo, porque aprendí
aprendieron de Jesús, aprendieron siempre lo decimos con serio, que nos enseñaron a cómo morir, cómo muere un hijo de Dios. Y todos nos dábamos cuenta de su situación crítica, pero ¿quiénes creen que eran los últimos en los que ellos pensaban para contar? A los viejitos. Bueno, en el caso de Mirta, que todavía estaba mi papá. Tanto los padres sufren al ver enfermos a sus hijos, también los hijos que están muriendo de una enfermedad, en este caso mis hermanas de cáncer, también sufrían de cómo darle la noticia a su madre. Es que como hermanos, como una madre, qué impotencia se siente, que aquel niño que usted cargó en su vientre por 9 meses, aquel niño al que le enseñó a caminar, al que protegió tanto, llega la impotencia de verlo despedirse del mundo y no poder hacer nada para detenerlo. Y quizás me estoy yendo más al lado del sentimiento de madre, pero Jesús nos enseña en este pasaje que tenemos un compromiso como hijos de velar por el bienestar de nuestros viejitos. Y no solamente, como les digo, las necesidades que tenía María, de económicamente, de darle donde vivir, sino también nuestro cariño, nuestra llamadita, porque la mayoría los tenemos lejos, los que todavía tenemos por lo menos uno vivo. Así que hermanos, esta es una mañana para que reflexionemos de que tenemos un deber como hijos y que proveyamos para ellos, porque dice la Biblia que si no lo hacemos venimos a ser peores que incrédulos. Así que hemos conocido a Dios, tenemos también que velar por nuestros padres, y recuerden que eso no lo hacemos en vano. Dice en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Así que aparte de que estamos haciendo el bien para ellos, estamos también amontonando bendiciones sobre nuestra vida cuando lo hacemos. Tenemos un deber y que Dios nos ayude como hijos. Damos gracias a Dios por su palabra bendecida. Gloria a Dios. He pasado aquí porque yo traigo la responsabilidad de dar la cuarta palabra, y está en Mateo capítulo 27 versículo 46. Ya los hermanos ya hablaron, unos del perdón, ¿verdad? Otros de la salvación y otro del deber. Ahora a mí me toca acerca del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, o se puede decir institución, ¿verdad? ¿Por qué? Pero primero vamos a leer aquí, vamos a leer el 27, San Mateo capítulo 27 versículo 46. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria a Dios. Aquí viene, hermano, después de todo esto, Jesucristo entra en un momento, hermano, de sufrimiento, como le digo, o de soledad, de desesperación, y entra en nuestro lugar a sustituir nuestro puesto, a morir por nosotros, por nuestra causa, por nuestro pecado. Y ese es el sufrimiento que lleva Jesucristo sobre sus hombros, sobre sus hombros, por cada uno de nosotros. Yo quiero decirle de que era la etapa novena. Esas palabras marcan el punto culminante de los sufrimientos de Cristo por la humanidad perdida. O sea, Jesucristo estaba sufriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, porque nosotros no podíamos hacer nada en ese momento. Pero llega un momento, hermano, en que Jesucristo entra en una agonía tremenda, porque Él siente que ha sido abandonado, ha sido desamparado, entra en el sufrimiento por la rebelión de nuestros pecados. Y dice la palabra, dice algo que el Señor me dio aquí para que yo lo pueda decir. Entonces, dice, su grito en arameo da testimonio de que Él experimenta el peor momento. Da testimonio de que Él experimenta la separación de Dios como el sustituto del pecado. Es el peor momento de tristeza y de dolor y angustia el que nuestro Señor Jesucristo está pasando en ese momento.
Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Él se siente abandonado en ese momento, porque ha llegado el momento de que Él va a pagar nuestras culpas y nuestros pecados. Y sabes, primeramente hay una persona que lo abandona, lo desprecia, y vamos a ver que es Judas, ¿verdad? Judas lo ha despreciado. Primeramente fue el primero que lo despreció, y luego sus discípulos, dicen que los discípulos tuvieron miedo, y por eso algunos de ellos se esparcieron, porque tenían miedo de ser asesinados en ese momento. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se sentía desamparado en ese momento. Había llegado un momento de angustia donde Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una palabra que el Señor la dijo única vez en la Biblia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él se sentía solo. Él no sentía la protección de nuestro Padre. Pero ese momento tenía que llegar para que nosotros pudiéramos ser liberados del pecado, de la maldad de este mundo, hermano, que nos rodeaba. Ahora yo le digo una cosa: Cristo murió en nuestro lugar. Él murió por nuestros pecados. Él sufrió por nosotros. Él sufrió esa soledad. Así yo le digo en esta mañana: usted no está solo. Usted tiene a Cristo. Él ya pagó por nosotros. Nosotros no hemos sido abandonados. Hemos sido rescatados de una mala manera de vivir. Él dio su vida en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Amén. Y crea que nunca más nadie va a volver a morir en nuestro lugar. Solo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver algo aquí. Pero en esta ocasión le llama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué cree usted? Él no estaba angustiado solo por estar angustiado. Estaba angustiado por nosotros, porque era una carga tremenda que había, una responsabilidad que había que llevar sobre sus hombros. En Isaías 53:5 encontramos la palabra que dice, gloria a Dios, Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios, qué bendito es el Señor, hermano. Por esas llagas, hermano, nosotros fuimos curados. Ahora yo le digo en esta mañana, podemos estar pasando momentos de angustia, momentos de tristeza. ¿Sabe que el rey David en el Salmo 22, versículo 1, exclamó estas mismas palabras y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dijo nuestro rey David, hermano. O sea, el rey David pensaba, cuando sus enemigos lo estaban persiguiendo, él se sentía abandonado. Él pensaba que Dios se había olvidado de él, que Dios ya no lo amaba como lo amaba antes, al principio. Pero Dios estaba ahí. Y lo que estaba sucediendo también es que proféticamente el rey David estaba profetizando que nuestro Señor Jesucristo iba a decir estas palabras y iba a ir a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Así que nuestro amigo, Cristo te ama. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cristo murió por esa soledad. Ahora ya no está solo. Él está con nosotros. Él venció en la cruz del Calvario, y por su llagas fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Déselo fuerte al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. En esta mañana me ha tocado la quinta expresión de Jesús en la cruz: tengo sed. Aleluya. Dice la palabra de Dios, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Aleluya. Vemos acá el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo estaba pasando. Podemos ver, ¿verdad?, de que a pesar de todo lo que estaban haciendo los soldados en nuestro Señor Jesucristo, lo habían azotado. Podemos ver de que desde un día antes Él había sido sometido a cuantas
azotes, a cuántos lo que lo habían hecho a él, ¿verdad? Y vemos aquí cuando lo llevaron a la cruz, imagínense en las circunstancias que él se encontraba, teniendo sed. Me imagino de que en todo este trayecto a él no había tenido lo que viene siendo un trago de agua. Lo habían hecho cargar su misma cruz. Imagínense, es algo por lo que él estaba pasando, un sufrimiento tan grande. Yo me puedo dar cuenta a veces, tener un poquito de sed en el trabajo es angustiador, pero imagínense, uno puede saciar esa sed, pero imagínense él ahí, estaba solo, no podía obtener saciar esa sed que él tenía, y todo lo estaba haciendo por nosotros, para que hoy nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Él se había despojado de su padre en el monte Sinaí, ¿verdad? Él vemos ahí que se despojó de su padre. Él, como dijo a la mujer, ¿verdad? Si probaras de esta agua, ¿verdad? No tendría sed nunca, ¿verdad? Vemos de que Él es el agua de vida. Y en este momento, Él estaba deseando el agua, ¿verdad? Podemos darnos cuenta de que Él realmente era 100% hombre. Él estaba experimentando ese sufrimiento, igual el que tenemos nosotros en este momento, ¿verdad? Esa sed, pero hoy tenemos que tener esa sed por nuestro Padre en nosotros. Tenemos que buscar esa fuente que es Cristo. Aleluya. Podemos ver de que Él, a pesar de todo, siempre Él veía siempre la necesidad de todo. Pero en este momento Él exclamó al Padre, a todos ahí, dijo: tengo sed. Vemos de que Él ahí sintió esa necesidad. Dice que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Imagínense, se despojó a sí mismo, todo por nosotros, solo para que nosotros hoy pudiéramos alcanzar esa vida eterna. Aleluya. Fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Aleluya. Dice que fue tentado en todo. Aleluya. Dice que también fue la segunda vez de que el Señor Jesucristo sintió necesidad. La primera vez fue, dice, de cuando Él hizo el ayuno, ¿verdad? Él sintió la necesidad de comer, pero Él sabía todo ese propósito al cual Él había venido. Pero en este momento Él sentía la necesidad de beber. Y dice: el agua que yo le daré, que yo daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será el agua, una fuente de agua que sacia para vida eterna. Aleluya. Esa agua es la que hoy nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Esa agua que sacia nuestra vida, hasta que nosotros vayamos con Cristo. Biológicamente resultaron como producto de su crucifixión en forma sorprendente. Podemos notar que incluso su sed señalaba el cumplimiento de la profecía acerca de su muerte. Observaciones prácticas dignas de ser analizadas. El pasaje muestra la verdadera humanidad de Cristo, en el que había prometido agua viva a la mujer junto al pozo. María sintiendo sed. Esta es la asombrosa
la asombrosa encarnación, Dios logró que redención convirtiese en ser humano. Aleluya. Dice de que Jesús tiene esa agua viva para nosotros. Así es que nosotros tenemos que buscarla, no importando lo que estemos pasando. Jesús es la vida y tenemos que buscar de esa vida. Amén. Aleluya. Aleluya. Dice de que por amor a nosotros, dice, afligidos antes de la preocupación por sí mismo, Jesús pensó en sí y pidió de beber. Dice de que hasta ahí dice de que pensó en él mismo. Siempre él había pensado en las necesidades de los demás, pero hasta ahí dice que pensó en él mismo. Imagínense la necesidad que él tuvo después de tanto transgresión que le habían hecho a él. Aleluya. Hasta ahí ha llegado mi... Gloria al Señor, hermanos y hermanas. Dios les bendiga a cada uno en esta preciosa hora. Vamos a seguir. Gracias a Dios por este privilegio. Vamos a continuar con las palabras, con la expresión que Jesucristo dijo estando en la cruz. Y a mí me ha tocado la palabra consumado es. Sabemos que cuando Jesús tuvo esas expresiones, todos en los evangelios desde Mateo, desde Marcos, Lucas y Juan, fueron los que hablan, ¿verdad? Expresan lo que vieron, ¿verdad? Pero en el libro de Juan nos damos cuenta que solamente el apóstol Juan, recogió en el evangelio esta palabra, cuando el Señor dijo, consumado es. Y dice, y alzó la voz antes de entregar el Espíritu, y dijo, consumado es. Vamos a leer en San Juan. Donde nos dice en San Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta palabra consumado viene de la palabra griega tetelestia. Fue la palabra que el Señor Jesús alzó en aquella tarde antes de morir. La palabra tetelestia era una palabra que se usaba para hablar, declarar la consumación final y exitosa de algún proyecto. Tetelestia no era un sinónimo de fracaso o de derrota, sino que más bien la expresión tetelestia, consumado es, era un grito de victoria, hermanos. Así que la victoria fue en la cruz, ¿verdad? Donde Él tuvo la victoria, y nosotros también, hermanos, en Cristo Jesús somos victoriosos, ¿verdad? Dice, era un grito de victoria que anunciaba que la redención que el Señor Jesús estaba ejecutando en la cruz del Calvario había sido finalizada completamente. O sea, fue algo que cuando Él dijo consumado es desde el momento de Adán, vemos, ¿verdad? Que Dios, cuando Adán y Eva pecaron, Él les hizo ropa de piel de un animalito. Fue allí donde empezó, pues Dios ya sabía que iba a suceder, porque Él es un Dios que todo lo conoce, el presente, el futuro. Entonces, a Él, lo que Él quería es que Adán y Eva, cuando dice que nosotros tenemos libre albedrío de hacer lo que nosotros queremos, pero entonces Él no iba a obligar a Adán y a Eva que lo obedecieran. Él quería que de ellos naciera la obediencia. Entonces, pero lastimosamente no fue así. Pero Dios desde antes tenía un plan de mandar a su Hijo a morir por nosotros. Y es tan lindo porque
no vino a hacerlo a medias, lo hizo completamente. Fue una obra que la finalizó completamente. En el tiempo antiguo, en el recibo de impuestos, la gente con esta palabra tetelestía daba a conocer que la deuda había sido pagada. Entonces vemos que ¿quién no va a sentir alegría, verdad, de haber finalizado una deuda, cualquier deuda que tal vez como muchas veces, ¿verdad? Puede ser que la necesitamos para pagarla. Ya uno, ya cancelada esa deuda, uno se siente feliz. Dice, y en algunos griegos que eran amantes de la ciencia, de la sabiduría y del arte, terminaban alguna obra de arte y al terminar se paraban frente a ella contemplando su trabajo realizado y con gran orgullo decían esa palabra, tetelestía, consumado es, porque ellos se sentían orgullosos de que ya la obra la habían terminado, la obra de arte. Y es justo, dice, de eso de lo que se trató la palabra tetelestía en la cruz, porque la cruz de Jesucristo no era el final fracasado de un individuo, o sea, no era que iba a haber fracaso, sino que fue un movimiento, sino que era la expresión que declaraba los 4 vientos que se había acabado de ejecutar completamente el plan glorioso de Dios para salvar al hombre. Imagínense, hermanos, para salvar al hombre. Gloria sea al Señor, y que daba el inicio de un tiempo glorioso de gracia y misericordia de Dios para el hombre, porque nosotros somos salvos por gracia, por la misericordia de Dios, Jesús había venido a la tierra a realizar un plan, un proyecto en específico, el proyecto de morir por el hombre. Y cuando Él está alzando la voz antes de morir y dice, tetelestía, consumado es, Él estaba diciendo, he acabado la obra que el Padre me ha encomendado. El Señor pagó ese precio, hermanos. Éramos nosotros que debíamos de pagar ese precio, pero Él no debiendo nada, hermanos. Gloria sea al Señor. Tuvo que pagar un alto precio, sufrió la muerte. En Hebreos 12:2 dice, menospreció el oprobio. Voy a buscarlo, hermanos, tal vez no votaron por más, pero yo quiero que sintamos, hermanos, que ya fue consumado. La gloria sea para el Señor. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y vemos que él dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. La gloria sea para el Señor. Había una gran necesidad de que el hombre fuera salvo, hermanos. El hombre se había apartado del Señor, el pecado había traído muerte, muerte espiritual, muerte física, muerte almática. Teníamos una condenación eterna que sufrir nosotros, pero Él vino a morir por nosotros, porque nos habla en Romanos capítulo 6:23. Gloria sea al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos esa vida eterna que pelear nosotros, hermanos. Es por eso que nosotros estamos aquí. Gloria sea al Señor. Y Dios había diseñado un plan hermoso para salvar al hombre, y alguien tenía que ejecutar ese plan. Y por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo. Gloria sea al Señor. En el Antiguo Testamento el profeta Isaías habló de un siervo justo que sufrió por las malas acciones de otros para salvarlos. Ese fue en Isaías 53:5 que leyó nuestro hermano.
Ya él lo leyó y vemos también en Gálatas 1:4. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente ciclo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La voluntad de Dios era mandar a su Hijo Jesucristo. Y el Señor no escatimó, o sea, el Señor no abrió su boca, dice. El Señor sufrió, hermanos, todo y cuando Él dice que aquellas gotas de sangre es porque Él estaba, o sea, que quería que se pase de mí esta copa. Era algo que nosotros que teníamos que pagar, hermanos, pero Dios mandó a su Hijo. Y lo más maravilloso es que Él logró hacer cumplir el propósito por el cual Dios lo había mandado a este mundo. Gloria al Señor. Dios preparó un plan para salvarnos. ¿Qué fuera de nosotros, verdad, si no hubiera venido Jesucristo a morir por nosotros? No teníamos, hermanos, esperanza, pero Él vino a morir para darnos esa salvación, para salvarnos. Antes que el mundo fuera creado, el Hijo estaba dispuesto a morir por ti y por mí, padeciendo burlas. Muchas cosas que nosotros pasamos en esta tierra, a Él se le hizo, a pesar de que Él se hizo hombre, dice, como nosotros, conforme a nuestra semejanza. O sea que también nosotros no tenemos como excusa, ¿verdad? Si Él tuvo tentaciones, nosotros tenemos tentaciones, pero en Dios nos podemos vencer, hermano. Solo está de nosotros tener el dominio propio, ¿verdad? Así que sabemos que fue consumado, ¿verdad? Y es maravilloso saber que ahora tenemos esa salvación por gracia, hermano. Hasta aquí es mi tiempo y que el Señor les continúe. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Le agradezco a Dios esta oportunidad, hermano, para hablar de la palabra expiró. Gloria al Señor Jesús. Van a buscar en su Biblia, hermanos, en Lucas 23, en el versículo 46. Gloria al Señor. Dice el versículo de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bendito para siempre Jesús. La gloria es tuya, Padre. Gloria al Señor Jesús. En esta escena había multitudes. Algunos se burlaban de Jesús. Otros se conmovían por las sanidades que Jesús había hecho en ellos. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, dicho este texto, significa que Jesús en su humanidad murió. Él murió completamente, como está escrito en la palabra, que dice que el hombre debe de morir. Como hombre Jesús murió. Eso es lo que significa expiró. Morir, completar, acabar un trabajo. A Jesús se le dio una misión y Él conocía su misión. Él sabía lo que había venido a la tierra. Para Él, esto era un trabajo para salvar a toda la humanidad. Ya todo, hermano, había pasado, pero faltaba este grito de Jesús. No era un grito, hermano, de tristeza. No era un grito, hermano, de aflicción. Era un grito de victoria.
el cumplimiento de toda la escritura estaba siendo realidad en ese momento. En ese mismo instante, Jesús estaba cumpliendo toda la palabra, porque Jesucristo es el cumplimiento de toda la escritura. Bendito para siempre Jesús. Bendito sea Jesús. Desde Génesis a Apocalipsis había sido profetizado el nombre de Jesús. Y en ese momento Jesús estaba pasando lo que dice el Salmo: aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré. Jesús estaba pasando por ese valle de muerte y Él murió. Pero ese no era su final. Ese era el principio de la victoria. Bendito para siempre Jesús. Esto es tan importante para toda la humanidad. La redención que es otorgada por la sangre del Cordero de Dios. Jesucristo como Cordero no abrió su boca. Él enmudeció mientras era maltratado, mientras iba en el camino para cumplir la Escritura. Pero hoy hemos hablado de estas 7 palabras que Jesús pronunció en esa cruz. Palabras de amor, palabras que aún aquellos que lo habían azotado, Él estaba diciendo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús había hablado en su palabra, hermanos, en Juan. Él había expresado y dicho estas palabras: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10, 17 y 18. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Bendito sea Jesús. Jesús en su poder, Él se da completamente. No se da a medias, sino completamente. Bendito para siempre es el Señor Jesús. Jesucristo tuvo que nacer como todos nosotros nacemos. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento de la ley, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesús, nacido de una mujer, para cumplir toda la Escritura. Él nació, creció y fue a la cruz y cumplió el propósito de Dios eterno, para que hoy nosotros tengamos vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hacía unos minutos, durante estaba este momento, Jesús había gritado: Dios mío. Pero aquí Jesús grita: Padre. Entendemos que como hombre Jesús reconocía a Dios como Dios, pero en su divinidad Jesús lo llamaba Padre, porque Jesús dice: mi Padre y yo uno somos. El Padre siempre estuvo con Jesús. Esa unidad que había con Jesús tenía que quebrarse por 3 días. El Padre estaba sufriendo en su corazón ver agonizar a su Hijo. Pero Jesús no estaba triste. Jesús estaba alegre porque Él estaba redimiendo a todas las naciones. Jesús estaba cargando con todo el peso que nosotros no podíamos cargar ni podíamos pagar. Jesús estaba dando en un sacrificio perfecto
para salvación a todo el que en él cree. Bendito sea Dios. Jesús estaba abriendo el camino a una redención que ya estaba profetizada en Salmos 31, versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Jehová de verdad. Esa redención Jesucristo la obtuvo en ese preciso momento, y hoy hay salvación para todo aquel que cree en Jesús. Bendito para siempre, Señor Jesús. Todo hermano tenía que haber una ofrenda o un sacrificio, y mediante esta ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre, Jesucristo abrió el camino, dice Hebreos 10:10. Había, hermano, algo que no dejaba acceder, pero Jesucristo abrió el camino y hoy hay acceso al Padre para todos. Mateo 27:51 dice que esa separación, en ese momento el velo se rompió. Se rompió todo aquello que nos separaba de Dios, abriendo el camino para todo aquel que le quiere recibir. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. La cruz no fue el final, sino el principio de algo más grande para todas las naciones. La salvación llegó y hay que recibir a Jesús para ser salvo. Gloria al Señor. Hoy hay un acceso, hermano, para que todos podamos venir a recibir a Jesús y tener esa confianza que Jesús tenía en el Padre. Esa confianza que Jesús siempre tuvo en el Padre. Jesús siempre decía: yo sé, Padre, que tú siempre me oyes. Pero en ese momento el Padre tenía que separarse de Jesús por ese instante para que Jesús pudiera, hermano, morir y resucitar. Esa tumba, hermano, está vacía. Esa tumba, hermano, es diferente a las demás, porque hay muchos, dice la Biblia, que están esperando para el día del Señor, porque Jesucristo es la primicia de la resurrección. Bendito para siempre Jesús. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, en Hebreos 10, 19, 20. Y con esto usted se puede venir al altar. Yo voy a dar después el teléfono, el micrófono al pastor para que él sea que ministre. Pero vamos a leer esa lectura, hermano. Gloria al Señor. 19 y 20. Bendito sea el Señor. 10, 19 al 20. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Yo le voy a pedir, hermano, que esta palabra la leamos todos. Gloria al Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús, por el camino nuevo
y vivo